Hoy es miércoles y los miércoles nos enlazamos con el ingeniero Roberto Viera. Él es docente investigador de la Universidad Tecnológica de El Salvador y con quien analizamos semana a semana cómo va evolucionando la pandemia de coronavirus en nuestro país. Ingeniero Viera, qué gusto tenerle con nosotros. Gracias, buenas noches. ¿Cuáles son los últimos datos de la evolución de la pandemia que usted maneja? Buenas noches, Diana, un gusto. Gracias. Tal vez antes de entrar específicamente a los datos que llevamos semanalmente, sería bueno tocar el tema porque la discusión en el país parece estar únicamente alrededor de cuántos días de cuarentena estricta o no tenemos, pero muy poco, y viendo la nota anterior que hablaban de los países democráticos, muy poco se habla de cómo se implementa un modelo que disminuya los riesgos como tal en el país. Yo quisiera mencionar aquí el modelo israelí, el modelo 10-4, ¿verdad? Que se implementa precisamente para disminuir los riesgos de repuntes de contagios cuando se reabre la economía. Este consiste en 10 días de cuarentena y 4 días de trabajo. Toda una familia completa debe de cumplirlo. Los 10 días de cuarentena son para los trabajadores como para los estudiantes, los profesores, para todo el mundo que vive en una familia. Y los 4 días después, ¿verdad? Que de trabajo también. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque aprovechan de que el virus tiene un periodo de latencia que es de 3 a 4 días. En ese periodo no se transmite, ¿verdad? No se contagia a los demás y están trabajando, inmediatamente dejan de trabajar y pasan a los 10 días de cuarentena. Si una persona está contagiada, inmediatamente después del cuarto día, ¿verdad? Él va a mostrar los síntomas y puede ser atendido, ya sea de manera en su comunidad o precisamente en su casa directamente o en un hospital, y no regresa a trabajar para no contagiar, sino que se queda ahí en una cuarentena él con su familia de manera general. Esto indiscutiblemente es una medida para disminuir el riesgo potencial cuando se reabre la economía. Porque de alguna Pretende man manera, ingeniero, una vez reabriendo la economía es muy difícil, sobre todo por el nivel de contagio que ya existe, en este caso, en el territorio nacional. Es muy difícil que no se den. Exacto, el Ujú. riesgo se incrementa porque la probabilidad de contagio se incrementa y el impacto también se incrementa. Por lo tanto, el riesgo que era el resultado, la probabilidad del impacto se va a incrementar. Entonces hay que tomar reacciones para mitigar el riesgo como este modelo 10-4 de los israelitas, que es una acción de mitigación de riesgo como tal. Ok. Pero bueno, hablando de este tema, podemos pasar a ver las estadísticas semanales que tenemos, ¿verdad? Y podemos ver cómo precisamente ahora que estamos ya en la semana 15 que llevo precisamente de los conteos, vemos que tenemos 1.586 casos, ¿verdad? Que esto significa 502 de incremento sobre la semana 14. En total ahora tenemos 6.736 casos hasta el 30 de junio. Y ahora, 1 de junio, vamos a tener otra cifra. Pero si nosotros vemos precisamente la gráfica, entre la semana 8, 9, 10, 11 y la 12, veíamos que la cosa era positiva, que más o menos estábamos en un diferencial que no pasaba de 62 casos de aumento, ¿verdad? Pero después de la semana 12, ya en la 13, la 14, esto fue aumentando 200 y ahora a 500. Esto hace ver realmente lo preocupante del caso. En la siguiente gráfica podemos ver cómo se comportó la semana 15 día por día realmente, cómo fue aumentando. Y si ustedes ven, es una escalerita realmente de incrementos la que tenemos de 5.300, 500, 5.700, 5.900, 6.000, 6.400, 6.700. Y aquí hay que señalar que el 30 de junio, o sea, el día de ayer, es el número en que se ha tenido el mayor número de casos diarios, los 298 casos que se presentaron el día de ayer. Y cada día que seguimos como que se presenta otra vez un nuevo incremento y vuelve a romperse el récord de incremento diario. ¿Cómo estamos en Centroamérica? En el siguiente gráfico podemos ver cómo estamos realmente ahorita en Centroamérica como tal. Podemos ver que Panamá lleva un número de contagiados enormes, el más alto, después sigue Guatemala, Honduras, El Salvador con 6.700 hasta el 30, Costa Rica y Nicaragua. Según esto, los recuperados, las tasas de recuperación de El Salvador son las más altas de todos los países de Centroamérica, significa el 59% de recuperados, y después sigue Nicaragua con el 49%. Y en los fallecidos,
la tasa más baja de fallecidos es la de Costa Rica, es el 0.5%, 16 fallecidos de 3.459 casos. Y después está Panamá. En la siguiente gráfica, que solo es Centroamérica, ahí podemos ver el comportamiento que está siguiendo cada país de Centroamérica. Aquí no tenemos a Panamá, sino que únicamente los 5 países de Centroamérica. Y podemos ver cómo precisamente en el caso de Honduras y Guatemala, estos se han venido uno y otro pasando. Al principio dijéramos que Guatemala, ¿verdad? Que es precisamente la de color amarillo, estaba abajo de Honduras, después Honduras pasó abajo, subió Guatemala y ahora Honduras le ha pasado a Guatemala. Ambos andan por los 18,000 contagiados. Después está El Salvador con 6.700 y Costa Rica 3.400, casi la mitad de los casos que nosotros tenemos. Eso hace ver que realmente es urgente implementar modelos de riesgos que nos permitan mitigar precisamente en estos momentos de apertura económica, que nos permitan mitigar realmente el riesgo con el que nos encontramos en la actualidad. Ok, ingeniero Viera, solamente para finalizar, en los últimos días se ha hablado de un subregistro, incluso lo ha admitido el ministro de Salud, Francisco Alavía, ha dicho que sí, que hay un subregistro, incluso se habla de un subregistro del 600%. Si usted mencionaba que andaba en 2.000 y fracción el número de contagiados en el país, hablar de un subregistro del 600%, estamos hablando de más de 10.000 contagios. Y al final se tienen que tomar decisiones en base a datos reales, ¿verdad? Y comprobados. ¿Qué opinión le merece al respecto? Sí, esto no es una cosa con la cual únicamente tengamos que ver nosotros, El Salvador. Lo de los subregistros, lo de las cifras, estas de que no son tan creíbles o tienen alguna discusión, esto se presenta a nivel mundial. BBC News presentó el 19 de junio un estudio de ellos, a lo cual le llaman el exceso de mortalidad, que se produce precisamente y de esta manera pueden conocer el impacto real que tiene la pandemia. ¿Cómo lo hacen? Ellos toman un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, de febrero al último de mayo. Se toman los últimos 5 años, desde el 2015 al 2019, el número de muertos, ahí hay que tener estadística fiable, realmente ellos hicieron esta encuesta en 27 países con estadística fiable, y ver cuántos murieron en ese periodo. En base a eso se hace el pronóstico para mayo, ¿verdad? De este año, el 2020. Después se pide el número real de fallecidos. Se compara con el pronóstico que teníamos a mayo del 2020. A esa diferencia que va a aparecer ahí, que va a aparecer un diferencial, que es el exceso que le llama BBC, le quitamos el número o la cifra de contagiados que dice la cifra oficial y vamos a ver que nos queda realmente todavía otro exceso, otro número en exceso. Cuando ellos hicieron esto el 19 de junio habían 440,000 contagiados oficialmente en el mundo y según ellos en este análisis eso se aumentaba casi en 130,000. Es decir, que ahora que andan por 510,000 la cifra de contagios oficiales en el mundo, vamos a andar realmente arriba de los 600,000, ¿verdad? Con esto del exceso de muertos realmente que aparecen ahí. Eso es una realidad. Ingeniero Viera, qué gusto que haya podido estar con nosotros esta noche en Noticiero Teleprensa. Muy buenas noches, Diana. Un placer. Igualmente, a la orden. Gracias, el ingeniero Roberto Edmundo Viera, docente investigador de la Universidad Tecnológica de El Salvador.